Mi nombre es Arturo y, a los 20 años, era solo un estudiante más de marketing en una universidad en Jalisco, México. Para quienes no lo conocen, Jalisco es un lugar lleno de contrastes. Tiene de todo un poco, desde playas paradisíacas hasta montañas imponentes. Y fue precisamente en un rincón apartado, rodeado por esas montañas, donde mi vida cambió para siempre. Siempre fui uno de esos chicos tranquilos, ¿saben? Me gustaba tomar una cerveza con los amigos el fin de semana, pero nada demasiado loco. Mis días eran bastante normales. Me despertaba temprano, tomaba el autobús lleno hasta el campus y pasaba horas inclinado sobre libros y más libros. El campus de la universidad era algo de otro mundo. Imagínense, edificios modernos contrastando con la naturaleza salvaje alrededor. Por un lado, aulas de alta tecnología. Por el otro, senderos que se perdían en medio de la vegetación. Por la noche, el lugar se quedaba completamente a oscuras. Bromeábamos diciendo que era más fácil encontrar un coyote que el camino de vuelta a la residencia. Pero, a pesar del aislamiento, me encantaba estudiar allí. Había algo mágico, ¿saben? Como si estuviéramos en un mundo aparte, lejos del ajetreo de la ciudad. Recuerdo como si fuera ayer el día que llegué. Me quedé boquiabierto con la vista. Las montañas parecían tocar el cielo y el aire era tan puro que llegaba a arder en los pulmones. ¡Caramba!, pensé. Es aquí donde voy a pasar los próximos años de mi vida. Y vaya si los pasé. Hice amistades que pensé que durarían para siempre. Me enamoré algunas veces, unas con más éxito que otras. Y, por supuesto, estudié muchísimo. Marketing no es fácil, ¿saben? Pero estaba determinado a graduarme y hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Los días iban pasando y me iba acostumbrando a la rutina. Despertar con el canto de los pájaros, que, admitámoslo, a veces era molesto cuando queríamos dormir hasta más tarde. Desayunar en el comedor ruidoso. Correr para no perder la primera clase. Era una buena vida, ¿saben? Sencilla, pero buena. Me sentía libre, lleno de posibilidades. El mundo era mi ostra, como dicen por ahí. Poco sabía yo que toda esa tranquilidad no iba a durar mucho tiempo. Una de las mejores cosas de la universidad eran los profesores. La mayoría eran buenas personas, siempre dispuestas a ayudar. Pero había uno en especial que todos adoraban. Era el profesor de ingeniería. Lo sé. ¿Qué hacía un estudiante de marketing en una clase de ingeniería, verdad? Pero teníamos algunas materias en común. Y este tipo, vaya, era increíble. No importaba lo complicado que fuera el tema. Siempre encontraba una manera de explicarlo de forma que incluso yo, con mi mente más orientada a los números de ventas que a los cálculos complejos, podía entender. Este profesor, lo llamaré Profe Carlos, era de esos que uno está seguro que nacieron para enseñar. ¿Saben ese tipo de persona que ilumina el ambiente solo con entrar? Pues era él. Siempre con una sonrisa en el rostro, siempre con una palabra de aliento. Arturo, mi joven, solía decir, el secreto no es saber todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. En ese momento me parecía un poco cliché, lo confieso, pero hoy daría todo por oírle decir eso una vez más. El profe Carlos no era solo un profesor, era casi un padre para mucha gente allí. Se quedaba después de clase para resolver dudas. Organizaba grupos de estudio los fines de semana e incluso ayudaba a los estudiantes con problemas personales. Una vez, cuando estaba pasando por un momento difícil en casa,
Se dio cuenta de que no estaba bien y me llamó para hablar. Pasamos horas en su oficina, hablando sobre la vida, sobre sueños, sobre miedos. Salí de allí sintiéndome mucho más ligero. Es ese tipo de cosas que uno no olvida, ¿saben? Pero la vida tiene estas cosas. Cuando todo parece perfecto, cuando uno cree que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo, el destino decide jugar una mala pasada. Y fue en una noche aparentemente común, de esas a las que uno no presta mucha atención, que todo comenzó a desmoronarse. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, tal vez habría aprovechado más aquellos momentos de paz. Tal vez habría dicho más, gracias, abrazado más fuerte, prestado más atención a los detalles. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Uno solo va viviendo, pensando que tiene todo el tiempo del mundo, hasta que, de repente, ya no lo tiene. Era una noche como cualquier otra. Estaba en mi habitación, tratando de entender un texto muy aburrido sobre estrategias de marketing digital, cuando escuché un ruido extraño afuera. Al principio, no le presté mucha atención. Después de todo, ya estábamos acostumbrados a los sonidos de la naturaleza, ¿saben? Pero entonces el ruido se hizo más fuerte, más insistente. Parecía, no sé, parecía que alguien estaba forzando la entrada del edificio principal. Me quedé helado en ese momento. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que juraba que se podía escuchar desde el otro lado del campus. De repente, escuchamos gritos. No eran gritos de fiesta, ni de broma. Eran gritos de pavor, de gente en pánico. Corrí a la ventana y vi una escena que nunca olvidaré. Un grupo de hombres encapuchados, armados hasta los dientes, invadiendo el campus. Rompían todo lo que veían a su paso. Arrastraban a los estudiantes a las esquinas. Gritaban órdenes que no podía entender bien. Fue como si el infierno hubiera descendido a la tierra esa noche. Quería hacer algo, quería ayudar, pero el miedo me paralizó. En medio de toda esa confusión, vi una figura familiar. Era el profe Carlos. Estaba tratando de calmar a los estudiantes, orientando a todos a esconderse en las aulas. «Mantengan la calma», gritaba. «Vayan al laboratorio». Incluso en medio del caos, todavía pensaba en los demás. Típico de él, ¿no? Pero entonces, todo fue tan rápido. Uno de los bandidos vio al profe Carlos ayudando a los estudiantes y fue hacia él. Vi cuando lo agarraron por el brazo y lo arrastraron a un aula vacía. Quise gritar. Quise hacer algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Los minutos siguientes parecieron una eternidad. Escuchábamos ruidos de cosas rompiéndose, gritos ahogados, disparos. Dios mío, los disparos. Cada estallido era como una puñalada en el pecho. Me encogí en un rincón de la habitación, rezando para que todo aquello fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. Era real, terriblemente real. Y lo peor aún estaba por venir. Cuando finalmente el silencio cayó sobre el campus, pensamos que la pesadilla había terminado. Pero solo estaba comenzando. Tan pronto como los bandidos se fueron, todos empezaron a salir de sus escondites. La escena era de destrucción total. Cristales rotos, puertas forzadas, papeles esparcidos por todas partes. Pero nada de esto se comparaba con lo que encontramos en aquella aula vacía. El cuerpo del profe Carlos. Hasta hoy tengo pesadillas con esa imagen. Estaba allí, caído en el suelo, los ojos abiertos mirando a la nada.
El hombre que había sido un faro de esperanza para tanta gente, ahora yacía allí, sin vida. La noticia se extendió como el fuego. En cuestión de horas, el campus estaba lleno de policía, ambulancias, reporteros. Las clases fueron suspendidas por tiempo indefinido. Nadie sabía exactamente qué había pasado, porque esos tipos habían invadido la universidad. Había rumores de que era una pandilla local. Otros decían que era cosa de cartel. Pero para nosotros, en ese momento, no importaba. Todo en lo que podíamos pensar era en el profe Carlos, en el sacrificio que había hecho para protegernos. En los días siguientes, la universidad organizó un homenaje. Cientos de estudiantes, profesores y empleados se reunieron en el patio central. Había fotos del profe Carlos por todas partes, velas encendidas, flores. La gente compartía historias sobre él, sobre cómo había cambiado sus vidas. Yo estaba allí, de pie, escuchando todo aquello y sintiéndome vacío, como si una parte de mí hubiera muerto esa noche junto con él. El funeral fue unos días después. Fui con un grupo de amigos. Estábamos en estado de shock. ¿Saben? Es decir, no podíamos creer que estábamos allí enterrando al profe Carlos. Su esposa estaba allí, destrozada. Sus hijos, que ni siquiera sabía que tenía, lloraban abrazados. Y yo solo pensaba en la última conversación que tuve con él, en las bromas que contaba en clase, en la forma en que sonreía cuando alguien finalmente entendía un concepto difícil. Era como si el mundo hubiera perdido un poco de su luz. Y no tenía idea de cómo las cosas se volverían aún más extrañas después de esto. Las semanas siguientes fueron un borrón. La vida en el campus había cambiado completamente. Los pasillos, antes llenos de risas y conversaciones, ahora parecían estar asombrados por el silencio. Nadie hablaba mucho, y cuando lo hacían, era siempre en susurros, como si tuviéramos miedo de perturbar. Bueno, no sé exactamente qué. Me encontraba mirando hacia el aula donde el profe Carlos solía dar clases, esperando verlo entrar con esa sonrisa característica. Pero el aula permanecía vacía, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Fue una noche, aproximadamente un mes después del incidente, que las cosas se volvieron realmente extrañas. Estaba estudiando tarde con dos amigos, Miguel y Sofía, en la biblioteca. Estábamos tratando de prepararnos para un examen, pero era difícil concentrarse. El campus por la noche se había convertido en un lugar aterrador, lleno de sombras y ruidos inexplicables. De repente, oímos algo, un sonido bajo, casi imperceptible al principio, pero que se fue haciendo más claro. Parecía un llanto masculino viniendo de la dirección de aquella aula fatídica. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer. ¿Están escuchando eso?, pregunté, medio esperando que dijeran que no, que solo era mi imaginación. Pero ellos también lo oían. Miguel, siempre el más valiente de nosotros, sugirió que fuéramos a investigar. Parte de mí quería huir de allí lo más rápido posible, pero la curiosidad fue más fuerte. Nos levantamos y, con pasos vacilantes, seguimos el sonido por el pasillo oscuro. Cuanto más nos acercábamos, más claro se hacía el llanto. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y arrepentimiento. Llegamos a la puerta del aula y nos detuvimos. El sonido venía definitivamente de allí dentro. Sofía, con la mano temblando, intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. ¿Hay alguien ahí?, llamó ella. Su voz apenas un susurro.
El llanto se detuvo abruptamente. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Nos quedamos allí parados, apenas respirando, esperando no sé bien qué. De repente, oímos pasos dentro del aula. Pasos pesados, acercándose a la puerta. Mi corazón se aceleró. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero cuando la puerta se abrió, no había nadie allí. El aula estaba completamente vacía y oscura. Encendimos las luces. Buscamos por todos los rincones, pero no encontramos nada ni a nadie que pudiera explicar lo que habíamos oído. Salimos de allí temblando, sin poder explicar lo que había sucedido. Intentamos racionalizar, decir que era solo el viento o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero en el fondo lo sabíamos. Algo extraño estaba sucediendo en ese campus, algo que iba más allá de nuestra comprensión. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Nos quedamos despiertos, recordando el sonido de aquel llanto, la sensación de que había alguien o algo en esa aula. Al día siguiente, decidimos hablar con el conserje, el señor Francisco. Él trabajaba en el campus desde hacía décadas y, si alguien sabía de algo extraño, sería él. Encontramos al señor Francisco barriendo las hojas en el patio. Cuando le contamos lo que había sucedido, no pareció sorprendido. «Ah, ustedes también lo oyeron, ¿eh?», dijo, sacudiendo la cabeza. «Desde aquella noche han estado pasando cosas extrañas por aquí. Ruidos, objetos moviéndose solos, y a veces juro que veo una silueta en la ventana de esa aula». Las palabras del señor Francisco nos dejaron con la piel de gallina. No éramos los únicos. Entonces, había algo sucediendo, algo que nadie podía explicar. Mientras volvíamos a la residencia, no podía dejar de pensar en el profe Carlos. ¿Sería él? De alguna manera seguía allí, atrapado en ese lugar donde su vida fue arrebatada tan brutalmente. No sabía qué pensar, pero una cosa era cierta. Nuestra experiencia en la universidad había cambiado para siempre, y los eventos de aquella noche eran solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador de lo que podríamos imaginar. Los días que siguieron a nuestra conversación con el señor Francisco fueron intensos, por decir lo mínimo. Era como si hablar en voz alta sobre las cosas extrañas que estaban sucediendo hubiera abierto algún tipo de portal. Los fenómenos inexplicables comenzaron a intensificarse, y ya no eran solo rumores o cosas que podíamos fingir no haber visto. No, ahora era real, palpable, y nos estaba sucediendo a todos nosotros. Recuerdo una noche en particular. Estaba regresando tarde de una sesión de estudio en la biblioteca. El campus estaba silencioso, excepto por el ocasional ulular de un búho. De repente, todas las luces de los postes parpadearon al mismo tiempo, como si hubiera habido un apagón. Pero no fue eso lo que me asustó. Fue lo que vi cuando las luces volvieron. Una figura, parada en medio del camino, a unos 20 metros de mí. Incluso en la penumbra, reconocería esa silueta en cualquier lugar. Era el profe Carlos. Me quedé paralizado. Mi cerebro gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura comenzó a moverse en mi dirección, lentamente. A medida que se acercaba, podía ver detalles, su manera de caminar, sus gafas, incluso esa sonrisa amable que siempre tenía. Pero había algo mal, algo fuera de lugar.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver sus ojos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eran ojos vacíos, sin vida. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera solo mi imaginación. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. No le conté a nadie sobre esto al principio. Pensé que me estaba volviendo loco, que el estrés y el duelo me estaban haciendo ver cosas. Pero entonces, otros estudiantes comenzaron a relatar experiencias similares. Luces parpadeando, objetos moviéndose solos, el sonido de pasos en pasillos vacíos. Y siempre, esa sensación de estar siendo observado. El campus, que antes era un lugar de aprendizaje y descubrimientos, se había transformado en un escenario de película de terror. Las clases continuaban, por supuesto. La administración de la universidad intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero se podía ver que incluso los profesores estaban afectados. Las aulas parecían más frías, incluso en los días calurosos. A veces, en medio de una explicación, un profesor se detenía de repente, miraba fijamente a un punto vacío del aula y luego retomaba como si nada hubiera pasado. Fingíamos no notarlo, pero todos lo sabíamos. Algo había cambiado fundamentalmente en ese lugar. Una noche, estaba en mi habitación intentando estudiar, cuando escuché un golpe en la puerta. Era Miguel, mi amigo que había estado conmigo aquella noche en la biblioteca. Estaba pálido, temblando. Arturo, dijo con la voz apenas audible. Lo vi de nuevo. Al profe Carlos. Estaba en el aula, escribiendo algo en la pizarra. Cuando me vio, él sonrió y desapareció. Miguel se desplomó en mi cama, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Qué nos está pasando, amigo? Esto no puede ser real. Pero era real, muy real, y nos estaba afectando a todos. Algunos estudiantes comenzaron a pedir transferencias a otras universidades. Otros simplemente se rindieron y volvieron a casa. Los que se quedaron caminaban por los pasillos en grupos, evitando quedarse solos. El miedo era palpable, como una niebla densa que cubría todo el campus. Y en el centro de todo esto estaba la memoria del profe Carlos. Ya no solo como el querido profesor que habíamos perdido, sino como algo más. Algo que no podíamos entender ni explicar. La atmósfera en la universidad se volvía más pesada cada día. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía que no sabíamos nombrar. A veces, en medio de la noche, me despertaba con la sensación de que alguien había llamado mi nombre. Otras veces, juraba ver una sombra pasar rápidamente por el rabillo del ojo. La línea entre lo real y lo imaginario se estaba volviendo cada vez más tenue y ya no sabía en qué creer. Una cosa era cierta: nuestra experiencia en la universidad se había transformado en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado cuando llegamos allí, llenos de sueños y expectativas. Lo que comenzó como una tragedia había evolucionado a algo mucho más complejo y aterrador. Y mientras miraba por la ventana de mi habitación, observando las luces parpadeantes del campus, no podía dejar de preguntarme ¿hasta dónde llegaría esto? Y, más importante aún, ¿cómo terminaría? Los años pasaron, pero los recuerdos de aquellos días en la universidad nunca me abandonaron. Me gradué, sí, pero no fue un camino fácil. El campus nunca volvió a ser el mismo después de aquellos eventos. Las historias se esparcieron, cobraron vida propia. Pronto,
La universidad que una vez fue conocida por su excelencia académica se volvió famosa por otra cosa: sus fantasmas. Recuerdo el día de mi graduación como si fuera ayer. El auditorio estaba lleno, pero había un silencio extraño, casi reverente. Cuando llamaron mi nombre y subí al escenario para recibir el diploma, sentí un escalofrío familiar. Por un momento, juré haber visto al profe Carlos al fondo del salón, sonriendo orgullosamente. Parpadeé y la visión desapareció, pero la sensación permaneció. En los años siguientes, seguí de lejos el destino de la universidad. Las matrículas cayeron drásticamente. Nadie quería estudiar en un lugar embrujado, por más prestigiosa que fuera la institución. Los recortes presupuestarios vinieron después. Profesores fueron despedidos, programas cancelados. Era doloroso ver aquel lugar que había sido mi hogar por tanto tiempo languidecer así. 5 años después de mi graduación, recibí la noticia. La universidad estaba cerrando sus puertas. Quiebra. El comunicado oficial hablaba de dificultades financieras y cambios en el panorama educativo, pero todos sabíamos la verdad. La sombra de los eventos pasados nunca se disipó realmente. Decidí volver una última vez para despedirme. Llegué al campus en una tarde lluviosa. El contraste con mis recuerdos no podría ser mayor. Los jardines otrora bien cuidados estaban invadidos por la maleza. Las paredes de los edificios, descascaradas y manchadas por el tiempo. Caminé por los pasillos vacíos, mis pasos resonando de forma siniestra. Cada rincón, cada aula traía una avalancha de recuerdos, algunos buenos, otros no tanto. Me detuve frente al aula donde todo comenzó. La puerta estaba entreabierta, crujiendo suavemente con la brisa que entraba por las ventanas rotas. Dudé por un momento antes de entrar. El pizarrón aún estaba allí, cubierto de polvo. Por un instante, imaginé ver la caligrafía familiar del profe Carlos, pero era solo un truco de la luz. Me senté en uno de los pupitres, sintiendo el peso de los años y los recuerdos. Fue allí, en esa aula silenciosa y abandonada, que la realidad finalmente me golpeó. No eran solo los eventos sobrenaturales los que habían cambiado nuestras vidas. Era la pérdida. La pérdida de un mentor, de un lugar de aprendizaje, de una inocencia que nunca recuperaríamos. Mientras me levantaba para irme, algo llamó mi atención. En la esquina del aula, medio escondido detrás de un estante polvoriento, había un trozo de papel. Curioso, me acerqué y lo recogí. Era una foto antigua, amarillenta por el tiempo. En ella, el profe Carlos sonreía, rodeado por un grupo de estudiantes. Yo entre ellos. Al voltear la foto, leí el mensaje escrito a mano. Para mis queridos alumnos, que el conocimiento los guíe y el coraje nunca los abandone. Salí del campus con la foto en el bolsillo y un nudo en la garganta. Las historias de fantasmas, los fenómenos inexplicables, todo eso parecía tan lejano ahora. Lo que quedó fue el recuerdo de un hombre que dedicó su vida a la enseñanza y cuyo legado, de alguna manera, seguía vivo. Aunque el campus ahora estuviera abandonado, rodeado de maleza alta y leyendas urbanas, el impacto que el profe Carlos tuvo en nuestras vidas permanecía. Hoy, años después, aún pienso en aquellos días. A veces, en noches tranquilas, me sorprendo imaginando si el espíritu del profe Carlos aún vaga por los pasillos vacíos de aquel campus abandonado. Parte de mí quiere creer que sí, que de alguna manera él aún está allí, guiando y protegiendo.
Otra parte sabe que los verdaderos fantasmas son los recuerdos que llevamos, las lecciones que aprendimos, las personas que tocaron nuestras vidas. La universidad puede haber cerrado sus puertas, pero la historia, nuestra historia, sigue viva. En cada estudiante que pasó por esas aulas, en cada vida tocada por el profe Carlos. Y quién sabe, tal vez algún día esas puertas se abran de nuevo y nuevos estudiantes puedan experimentar la magia y el misterio de aquel lugar único. Hasta entonces, guardo conmigo la foto, los recuerdos y la certeza de que algunas historias, por más increíbles que parezcan, merecen ser contadas. Hola, me llamo Lucía y hoy tengo 35 años. Trabajo como psicóloga infantil en Guadalajara. Pero la historia que voy a contar sucedió hace mucho tiempo, cuando tenía solo 11 años. ¿Sabes esa sensación de que algunos recuerdos son tan vívidos que parece que ocurrieron ayer? Pues bien, este es uno de ellos. Yo era una niña común, de esas que adoraban jugar con muñecas, ver dibujos animados y soñar con el futuro. Vivía con mis padres en una casita agradable en los suburbios de Jalisco, México. La vida era tranquila, ¿sabes? Iba a la escuela, hacía mis tareas, jugaba con los amigos de la calle. Nada me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Todo comenzó cuando la maestra Rosario anunció que tendríamos un campamento en la escuela. Vaya, no tienes idea de la emoción que se apoderó de la clase. Era lo único de lo que hablábamos. ¿Habrá fogata? ¿Podemos llevar malvaviscos? ¿Y si llueve? Las preguntas no paraban. La maestra intentaba calmar a todos, explicando que sería una actividad recreativa y de convivencia. Pero, seamos sinceros, para un grupo de niños de 11 años, la palabra convivencia solo significaba una cosa: diversión sin fin. En los días previos al campamento, no podía pensar en otra cosa. No dejaba de molestar a mi madre para que me comprara un saco de dormir nuevo. El mío estaba todo remendado de las aventuras en el patio. Separé mi linterna favorita, esa con forma de unicornio que me habían regalado en Navidad. Y, por supuesto, hice un alijo secreto de dulces que habrían hecho que cualquier dentista tuviera un ataque. Poco sabía yo que toda esta emoción se transformaría en algo muy diferente. Cuando llegó el gran día, parecía que toda la escuela estaba alborotada. Los maestros intentaban mantener el orden, pero era como tratar de sostener agua con las manos. Corríamos de un lado a otro, gritando y riendo. El patio de la escuela, que normalmente era solo un espacio vacío con algunos árboles, se había transformado en un verdadero campamento. Había tiendas de campaña de colores esparcidas, un área cercada para la fogata e incluso una mesa improvisada para la merienda. Recuerdo haber pensado, caramba, esto va a ser increíble. La división de los grupos fue la primera sorpresa de la noche. Los niños iban a dormir en un aula y las niñas en otra. Al principio, me pareció un poco aburrido. Después de todo, algunos de mis mejores amigos eran niños. Pero cuando vi el aula que sería de las niñas, cambié de opinión al instante. Era espaciosa, con ventanas enormes que daban vista a unas propiedades vecinas. Afuera se podía ver un rancho con un campo inmenso de agaves. ¿Sabes esas plantas que parecen haber salido de una película del oeste? Pues sí, eran esas mismas. La tarde pasó volando entre actividades y juegos. Hicimos una caminata por el área verde de la escuela, que, seamos honestos, no era gran cosa, pero para nosotros parecía la selva amazónica.
Después, hubo una competencia que casi termina en guerra de almohadas. Cuando el sol comenzó a ponerse, la emoción solo aumentó. Era hora de la fogata. Los maestros encendieron el fuego con toda la pompa y circunstancia, como si estuvieran realizando algún ritual ancestral. Nosotros solo queríamos asar malvaviscos, claro. Sentados alrededor de la fogata, comenzamos a contar historias. Al principio, eran solo bromas tontas y anécdotas graciosas. Pero entonces Pepe, ese chico que siempre sabía cómo poner a todos con los pelos de punta, comenzó a contar una historia de terror. Era sobre un ranchero que había hecho un pacto con el diablo y ahora vagaba por los campos de agave por la noche, buscando almas para llevar al infierno. En ese momento me reí y fingí no estar impresionada, pero en el fondo, un pequeño escalofrío de miedo comenzó a formarse. Cuando finalmente nos fuimos a dormir, estaba exhausta. El día había estado lleno de emociones y aventuras. Me acosté en mi saco de dormir, escuchando las risitas y susurros de las otras niñas. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue la luna llena brillando afuera, iluminando el campo de agaves. Parecía una escena sacada de una postal. Tan hermoso, tan tranquilo. Poco sabía yo que, en pocas horas, esta misma vista se transformaría en el escenario del momento más aterrador de mi vida. No sé decir exactamente qué me despertó. En un momento, estaba sumergida en un sueño profundo, soñando con malvaviscos gigantes y fogatas mágicas. Al siguiente, mis ojos se abrieron de repente, como si alguien me hubiera sacudido. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi completa, excepto por la luz plateada de la luna que entraba por la ventana. Me quedé acostada un rato, tratando de entender qué había pasado. No había sido una pesadilla, de eso estaba segura. Era como si algo me hubiera llamado. Miré el reloj digital que la maestra Rosario había dejado en la mesa. 2:07 de la madrugada. Un silencio pesado flotaba sobre la habitación, roto solo por los suaves ronquidos de algunas niñas. Me senté en el saco de dormir, sintiendo un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. Algo estaba mal. No sabía qué, pero podía sentirlo. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía extraña que hacía que se me erizara la piel. Mis ojos fueron atraídos hacia la ventana como si tuvieran voluntad propia. La cortina fina se balanceaba suavemente con la brisa nocturna, revelando pedazos del mundo exterior. El campo de agaves, que durante el día parecía tan hermoso y pacífico, ahora tenía un aire siniestro bajo la luz de la luna. Las plantas proyectaban sombras largas y distorsionadas, como si fueran garras tratando de alcanzar la escuela. Tragué saliva, sintiendo la garganta seca. ¿Por qué no podía apartar la mirada? Lentamente, como si mi cuerpo se estuviera moviendo por cuenta propia, me levanté. El suelo frío bajo mis pies descalzos me hizo temblar, pero ni siquiera eso fue capaz de hacerme volver a la cama. Paso a paso, me acerqué a la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que despertaría a las otras niñas. Pero nadie se movió. Era como si yo fuera la única persona despierta en el mundo entero. Cuando llegué a la ventana, dudé por un momento. Una vocecita en el fondo de mi mente gritaba que volviera a la cama, que olvidara esta locura. Pero la curiosidad era más fuerte. Con las manos temblorosas, aparté la cortina. Al principio,
No vi nada más que el campo de agaves bañado por la luz de la luna. Suspiré, medio aliviada, medio decepcionada. Tal vez solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Estaba a punto de volver a la cama cuando algo llamó mi atención. Un movimiento tan sutil que casi pasó desapercibido. Allí, en medio del campo, había una figura. Entrecerré los ojos, tratando de ver mejor. ¿Sería algún animal? ¿Un perro, tal vez? Pero a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, me di cuenta de que no era un animal. Era una persona. Un hombre, para ser más exacta. Estaba parado, inmóvil como una estatua, justo en el centro del campo de agaves. Llevaba ropa oscura y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Por un momento pensé que podría ser un espantapájaros, pero entonces se movió. Fue solo un gesto pequeño, casi imperceptible. Levantó la cabeza y juro que me miró directamente. Me quedé paralizada. Quería gritar, llamar a alguien, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Era como si me hubiera convertido en piedra. El hombre seguía allí, mirándome fijamente. Y entonces, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa. No era una sonrisa amistosa o reconfortante. Era una sonrisa que me heló la sangre. Una sonrisa que decía que él sabía algo que yo no sabía. Algo terrible. En ese momento, entendí el verdadero significado de la palabra pavor. El tiempo pareció detenerse. No sé decir cuánto tiempo estuve allí, atrapada en esa mirada siniestra. Podrían haber sido minutos u horas. Lo único que sé es que, en determinado momento, escuché un ruido detrás de mí. Un crujido de madera, como si alguien se hubiera movido en una cama. Aquello rompió el trance. Parpadeé, y cuando volví a mirar al campo, el hombre había desaparecido. No había ninguna señal de él, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé preguntándome si había imaginado todo aquello, pero el frío en mi espalda y el sudor en mis manos me decían que no. Fuera lo que fuese aquello que había visto, era real, y tenía el presentimiento de que aquella no sería la última vez. Me quedé allí, parada frente a la ventana, sin saber qué hacer. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Realmente había visto eso? Un hombre, parado en medio del campo de agaves a las 2 de la mañana. Y esa sonrisa, solo de recordarla, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que el cansancio y las historias de terror alrededor de la fogata habían jugado con mi mente. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que lo que había visto era real. Reuniendo todo el valor que pude, volví a mirar por la ventana. El campo de agaves estaba allí, bañado por la luz de la luna, aparentemente tranquilo. No había señal del hombre misterioso. Por un momento, sentí un alivio tan grande que casi me reí. Tal vez realmente lo había imaginado todo. Estaba a punto de volver a la cama cuando noté algo. Allí, en el centro del campo, donde el hombre estaba antes, había una pequeña luz, una fogata. Mi corazón se aceleró. La fogata no estaba allí antes, de eso estaba segura. Entrecerré los ojos, tratando de ver mejor. La luz parpadeaba en la oscuridad, proyectando sombras extrañas entre las plantas de agave. Y entonces lo vi de nuevo. El hombre había regresado, agachado junto al fuego. Movía algo con una vara larga, como si estuviera removiendo las brasas, pero había algo mal en esa escena.
La forma en que se movía era antinatural. Sus movimientos eran bruscos, casi mecánicos. De repente, dejó de hacer lo que estaba haciendo y levantó la cabeza. Incluso a distancia, pude sentir sus ojos fijos en mí. El sombrero de ala ancha hacía sombra sobre su rostro, pero podía ver el brillo de sus ojos reflejando las llamas. Y esa sonrisa, esa terrible sonrisa estaba de vuelta. Era una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Una sonrisa que prometía cosas horribles. Sentí que mi sangre se helaba en las venas. Quería gritar, llamar a alguien, hacer cualquier cosa. Pero mi voz parecía haber desaparecido. Era como si el miedo hubiera echado raíces en mi garganta, impidiendo que saliera cualquier sonido. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Estaba atrapada allí, como un animal acorralado, incapaz de huir de esa mirada siniestra. El tiempo parecía haberse detenido. Solo existíamos yo, el hombre y esa maldita fogata. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. La ropa del hombre no era ropa común. Llevaba lo que parecía ser un traje típico de ranchero de Jalisco. Pantalón de mezclilla oscuro, camisa a cuadros, botas de cuero. Y ese sombrero era exactamente como el sombrero que usaba el ranchero de la historia de Pepe, aquel que había hecho un pacto con el diablo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ser coincidencia, ¿verdad? El hombre se levantó lentamente, aún mirándome fijamente. Era alto, mucho más alto de lo que cualquier persona normal debería ser. Sus proporciones parecían incorrectas, como si fuera una versión distorsionada de un ser humano. Dio un paso hacia la escuela y sentí que mi corazón casi se detenía. Estaba viniendo por mí. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que cuando los abriera, todo aquello hubiera desaparecido. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos de nuevo, la escena había cambiado. El hombre ya no se estaba acercando. Había vuelto cerca de la fogata y ahora sostenía algo en sus manos. Algo que brillaba a la luz del fuego. No pude identificar qué era, pero la forma en que lo manipulaba me dio náuseas. Era como si estuviera realizando algún tipo de ritual macabro. Y todo el tiempo, esa horrible sonrisa permanecía en su rostro, como si se estuviera divirtiendo con mi terror. En ese momento, lo supe. Supe que esa noche cambiaría mi vida para siempre. No sé decir cuánto tiempo estuve allí, paralizada, mirando aquella escena horrible. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía haber perdido todo sentido. Mis ojos estaban fijos en aquel hombre, en aquella fogata, en aquel ritual siniestro que no podía comprender. Todo mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. Era como si mis pies hubieran echado raíces en el suelo. El miedo me consumía por completo, dejándome sin aire, sin voz, sin capacidad de pensar correctamente. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Di un salto tan grande que casi me golpeó la cabeza contra el techo. Mi corazón, que ya estaba acelerado, ahora parecía querer salir por mi boca. Me giré en un movimiento brusco, lista para gritar, correr o hacer cualquier cosa para defenderme. Pero no era el hombre de la fogata. Era Marisol, mi mejor amiga, mirándome con una expresión preocupada en el rostro. «Lu, ¿está todo bien?», preguntó con la voz aún adormilada. «Estás blanca como el papel». Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo podría explicar lo que acababa de ver? ¿Cómo hacer que Marisol entendiera el terror que estaba sintiendo?
Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para describir la enormidad de aquella experiencia. Tragué saliva, tratando de encontrar mi voz. Yo vi, comencé, pero las palabras murieron en mi garganta. Marisol frunció el ceño, claramente confundida. ¿Viste qué, Lu? ¿Tuviste una pesadilla? Pesadilla. Era una explicación tan simple, tan normal. Una parte de mí quería aferrarse a esa idea con todas sus fuerzas. Sí, solo había sido una pesadilla. Nada más que eso. Pero sabía que no era verdad. Lo que había visto era demasiado real, demasiado vívido para ser solo un mal sueño. Miré de nuevo hacia la ventana, mi corazón latiendo con fuerza. ¿El hombre seguiría allí? ¿La fogata seguiría encendida? Parte de mí quería mirar, confirmar que no había sido imaginación. Otra parte estaba aterrorizada ante la posibilidad de ver aquella escena nuevamente. Marisol siguió mi mirada hacia la ventana. ¿Qué hay afuera?, preguntó, dando un paso en dirección a la cortina. En un impulso, agarré su brazo, impidiéndole acercarse más. ¡No!, exclamé, quizás demasiado fuerte. Algunas niñas se movieron en sus sacos de dormir, pero no se despertaron. Bajé la voz, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. No mires, por favor, no mires. Marisol me miró fijamente, con los ojos abiertos de sorpresa y un poco de miedo. Lu, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Cómo podría contar lo que había visto sin parecer completamente loca? Hay un hombre afuera, susurré finalmente. Las palabras salieron temblorosas, cargadas de miedo. Está haciendo algo malo. Marisol se quedó callada por un momento, mirándome como si estuviera tratando de decidir si estaba bromeando o no. Entonces, lentamente, se volvió de nuevo hacia la ventana. Mi corazón casi se detuvo. «No, Mari, por favor», supliqué, pero ella ya estaba apartando la cortina. Lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador que ver al hombre misterioso. Marisol miró por la ventana durante un largo momento, su rostro iluminado por la luz de la luna. Luego, se volvió hacia mí, con una expresión confusa. «Lu, no hay nadie afuera», dijo en voz baja. «Solo es el campo de agaves». No hay ningún hombre, ni fogata, nada. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Cómo que no había nada allí? Estaba segura de lo que había visto. Empujé a Marisol a un lado, casi tropezando con mis propios pies en la prisa por llegar a la ventana. Y allí estaba el campo de agaves, exactamente como siempre había estado. No había señal del hombre misterioso, de la fogata o de cualquier cosa fuera de lo normal. La luna brillaba en el cielo, proyectando su luz plateada sobre las plantas, creando sombras que bailaban con la brisa nocturna. Todo parecía perfectamente normal y tranquilo. Parpadeé varias veces, frotándome los ojos con fuerza. Esto no podía estar sucediendo. Permanecí inmóvil frente a la ventana, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Marisol me observaba con una mezcla de preocupación y confusión estampada en su rostro. Su toque en mi hombro debería haber sido reconfortante, pero solo intensificó mi angustia. Quería desesperadamente decir que todo estaba bien, que solo había sido una pesadilla tonta. Sin embargo, las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo podía estar bien después de lo que había presenciado? ¿Cómo fingir que nada había pasado?
Con la voz temblorosa, intenté explicarle a Marisol lo que había visto. Le supliqué que me creyera, que entendiera el terror que había sentido, pero me di cuenta, por la mirada en sus ojos, que ella no comprendía. Trató de consolarme, comparando mi experiencia con una pesadilla que ella misma había tenido una vez. Pero no era lo mismo. No era un sueño. No era mi imaginación. Era real. Tenía que serlo. Frustrada, me volví de nuevo hacia la ventana. El campo seguía allí, tranquilo y vacío. Ninguna señal del hombre o de la fogata. Pero yo sabía lo que había visto. Estaba completamente segura. Señalé frenéticamente el lugar donde el hombre había estado antes, describiendo su ropa de ranchero, el sombrero grande, la fogata donde quemaba algo misterioso. Mi voz fue subiendo de volumen a medida que hablaba, la desesperación creciendo dentro de mí. Marisol retrocedió un paso, mirándome como si me hubiera vuelto loca. Lanzó una mirada nerviosa al resto de la habitación, donde las otras niñas aún dormían. Su intento de llevarme de vuelta a la cama solo aumentó mi frustración. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Necesitaba que alguien me creyera. Mi exclamación, más fuerte de lo que pretendía, hizo que algunas niñas se movieran en sus sacos de dormir. Bajé la voz, sintiendo las lágrimas comenzar a formarse en mis ojos. La súplica para que Marisol me creyera fue interrumpida cuando, de repente, divisé una pequeña luz en medio del campo. Mi corazón se aceleró. La fogata había vuelto. Señalé frenéticamente hacia la ventana, implorando que Marisol viera lo que yo estaba viendo. Ella miró por un largo momento, y yo podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Pero cuando Marisol se volvió hacia mí, sus ojos estaban llenos de lástima. Insistió en que no había nada allí, solo el reflejo de la luna en las hojas de los agaves. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo no podía verlo? Estaba justo allí, claro como el día. Miré de nuevo a la ventana, desesperada por probar que no me estaba volviendo loca, y fue entonces cuando lo vi. El hombre había vuelto. Estaba allí, parado junto a la fogata, mirándome directamente, y sonreía. Esa misma sonrisa terrible que me había helado hasta los huesos. Solté un grito ahogado, alejándome de la ventana. Marisol me sujetó, su voz preocupada sonando distante. Todo lo que podía ver era ese rostro, esa sonrisa, mirándome fijamente a través de la oscuridad. En ese momento, una terrible certeza se apoderó de mí. Pasara lo que pasara, nadie más que yo sería capaz de ver esa visión aterradora. Estaba sola con mi miedo, atrapada en una pesadilla que solo yo podía ver. Pasaron años desde aquella noche en el campamento, pero los recuerdos nunca me abandonaron por completo. Crecí cargando el peso de aquel secreto, alternando entre períodos de duda y momentos de certeza absoluta sobre lo que había visto. La experiencia moldeó mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Impulsada por la necesidad de entender lo inexplicable, me gradué en botánica, especializándome en el estudio de plantas nativas de México, con un enfoque particular en el agave. Mi investigación sobre los usos medicinales y culturales del agave en Jalisco ganó reconocimiento, abriendo puertas que jamás soñé que existieran. Irónicamente, el terror de aquella noche se había transformado en la fuerza motriz de mi carrera. Fue durante un trabajo de campo, casi 2 décadas después del incidente, que mi vida dio un giro inesperado.
estaba recolectando muestras de una especie rara de agave en una región remota de Jalisco, no muy lejos de mi antigua escuela. Las historias de los agricultores locales eran extrañamente familiares. Hablaban de propiedades misteriosas de las plantas, de rituales nocturnos en los campos de agave, de secretos transmitidos de generación en generación. Hola, comunidad. Me llamo Diego, tengo 35 años y soy ingeniero civil. Hasta hace poco vivía con mi familia en Guadalajara, México. La vida era tranquila, ¿sabes? Trabajaba en una constructora. Mi esposa daba clases de inglés y nuestros 2 hijos estudiaban en una escuela privada cerca de casa. Todo iba de maravilla hasta que decidimos mudarnos. Fue así. Surgió una oportunidad increíble de trabajo en Jalisco, en una ciudad más pequeña. El sueldo era mejor, el costo de vida más bajo. Pensé, esta es nuestra oportunidad de tener una vida más tranquila. Poco sabía yo lo que nos esperaba. Encontramos una casa perfecta, 2 pisos, patio espacioso, en una calle arbolada. El único detalle era que estaba frente a un antiguo orfanato. En ese momento, ni siquiera le di importancia. La mudanza fue un caos, como siempre lo es. Cajas por todos lados, muebles fuera de lugar, niños corriendo de un lado a otro. Pero cuando finalmente logramos arreglar todo, sentí ese alivio. ¿Sabes? Miré por la ventana de nuestra habitación y vi el orfanato. Era un edificio antiguo, algo decadente, pero tenía su encanto. Hasta pensé en ser voluntario allí cuando las cosas se calmaran. Nuestra primera noche en la casa nueva fue extraña. No sé explicarlo bien. Todo estaba quieto. La luna llena iluminaba la habitación. De repente, escuché un ruidito. Pensé que era el viento, o tal vez uno de los gatos del vecindario, pero entonces lo escuché de nuevo. Era como si alguien estuviera susurrando. Miré a un lado y vi a mi esposa durmiendo profundamente. Me levanté despacio y fui hasta la ventana. El orfanato estaba allí, silencioso como una tumba. No había ninguna luz encendida, ningún movimiento, pero juro que escuché risas de niños, bajitas, distantes, como si vinieran de muy lejos. Me froté los ojos, tratando de entender si estaba soñando. Las risas se detuvieron. Volví a la cama, convenciéndome de que era solo el cansancio de la mudanza jugándome una mala pasada. Al día siguiente, ni siquiera mencioné lo ocurrido al resto de la familia. Después de todo, debía haber sido solo mi imaginación, ¿no? Fuimos a explorar el barrio, a conocer a los vecinos. Todos fueron súper receptivos, dándonos la bienvenida. Pero noté algunas miradas extrañas cuando mencioné dónde estábamos viviendo. Una señora hasta se persignó. En ese momento no lo entendí, pero ahora lo sé. Por la noche, estábamos todos agotados. Los niños se durmieron rápidamente y mi esposa y yo no tardamos mucho tampoco. En algún momento, me desperté con un grito. Era mi hijo menor, Pedro, de solo 5 años. Corrí a su habitación, con el corazón en la boca. Estaba sentado en la cama, con los ojitos muy abiertos, señalando hacia la ventana. «¡Papá, papá! ¡Hay niños jugando afuera!», dijo, todo agitado. Fui hasta la ventana, esperando ver el patio vacío del orfanato. Pero lo que vi esa noche lo cambió todo. Y fue solo el comienzo de nuestra pesadilla en esa casa. Pero eso es historia para otro capítulo.
Esa noche me quedé paralizado en la ventana del cuarto de Pedro. Lo que vi me dejó sin palabras. En el patio del orfanato, que debería estar vacío a esa hora de la madrugada, había sombras moviéndose. Eran pequeñas, del tamaño de niños, y parecían estar jugando. Pero lo más aterrador era que podía ver a través de ellas, como si estuvieran hechas de humo. Parpadeé varias veces, tratando de entender si realmente estaba despierto. Las sombras seguían allí, bailando bajo la luz de la luna. De repente, una de ellas se detuvo y pareció mirarme directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, escuché la voz de mi esposa detrás de mí. «Diego, ¿qué está pasando?». Cuando me volví hacia la ventana, el patio estaba vacío. Intenté explicar lo que había visto, pero me faltaban las palabras. ¿Cómo contar algo tan absurdo? Mi esposa me miró preocupada, probablemente pensando que había tenido una pesadilla. Pedro, por otro lado, insistía en que había visto a los niños jugando. Decidimos que era mejor que todos volviéramos a la cama y habláramos por la mañana. No pude dormir el resto de la noche. Seguía repasando la escena en mi cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica. Cuando finalmente salió el sol, me convencí de que había sido solo una ilusión causada por el cansancio y la luz de la luna. Después de todo, las mudanzas son estresantes, ¿no es así? Durante el desayuno, intenté actuar con normalidad. Hablé sobre los planes para el día, sobre conocer mejor el barrio. Pero Pedro no dejaba de hablar sobre los niños fantasma que había visto. Mi hija mayor, Ana, de 10 años, parecía fascinada con la historia de su hermano. Intercambié una mirada preocupada con mi esposa. Decidimos salir a dar un paseo en familia, intentar olvidar la extrañeza de la noche anterior. Caminamos por el barrio, conocimos a algunos vecinos. Todos eran amables, pero noté que se ponían un poco tensos cuando mencionábamos dónde vivíamos. Una señora incluso nos invitó a tomar un café, diciendo que tenía algo importante que contarnos. Aceptamos la invitación, curiosos. La señora, doña Carmela, nos sirvió un delicioso café y comenzó a hablar sobre la historia del barrio. Cuando llegó a la parte sobre el orfanato, su voz se volvió más baja, como si estuviera contando un secreto. Nos habló de un terrible incendio que había ocurrido décadas atrás, en el que murieron varios niños. Sentí que se me encogía el corazón. Las piezas empezaban a encajar de una manera que no quería creer. Miré a mi esposa y vi el mismo miedo en sus ojos. Pedro, inocente, preguntó si esos eran los niños que había visto jugando por la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me di cuenta de que nuestra vida en esa casa nunca volvería a ser la misma. Después de aquella conversación con doña Carmela, volvimos a casa en silencio. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos escuchado y en lo que habíamos visto. ¿Sería posible? ¿Nuestra casa realmente estaba embrujada? Esa noche, acosté a los niños más temprano. Pedro seguía agitado, hablando sobre los niños fantasma y cómo quería jugar con ellos. Intenté explicarle que eso no era posible, pero él insistía. Ana, por otro lado, estaba extrañamente callada. Cuando fui a darle las buenas noches, noté que había dejado la luz de la lámpara encendida. «Es solo por precaución, papá», me dijo, con una mirada que me partió el corazón. Mi esposa y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, discutiendo qué hacer. Una parte de mí quería negarlo todo,
fingir que nada estaba pasando. Pero otra parte sabía que no podíamos ignorar lo que estaba frente a nuestros ojos. Decidimos que, por ahora, estaríamos atentos e intentaríamos descubrir más sobre la historia del orfanato. Alrededor de la medianoche, cuando finalmente íbamos a dormir, los oímos. Las risas, bajitas, distantes, pero inconfundibles, venían de la habitación de los niños. Corrimos allí, con el corazón en la boca. Pedro estaba sentado en la cama, mirando por la ventana con una sonrisa en el rostro. Ana estaba acurrucada bajo las sábanas, temblando. «Están jugando otra vez, papá», exclamó Pedro emocionado. Miré por la ventana y allí estaban, las sombras, bailando, corriendo, jugando en el patio del orfanato. Mi esposa soltó un grito ahogado. Ella también podía verlas. Ya no era solo yo o Pedro, era real. Pasamos el resto de la noche en la habitación de los niños. Ana finalmente se durmió, exhausta de tanto llorar. Pedro, en cambio, se quedó despierto durante horas, observando fascinado a los niños, jugando afuera. Intenté hablar con él, entender exactamente qué veía. Sus descripciones eran vívidas, detalladas. Hablaba de una niña con trenzas, un niño con una pelota, otro con un osito de peluche. A la mañana siguiente, decidimos investigar más a fondo. Fuimos a la biblioteca local, buscando registros antiguos, noticias sobre el incendio. Lo que descubrimos nos dejó helados. El incendio había ocurrido exactamente 50 años atrás, en esa misma fecha. Y los detalles de los niños que murieron coincidían exactamente con las descripciones de Pedro. Volvimos a casa con más preguntas que respuestas. ¿Qué debíamos hacer? ¿Mudarnos? ¿Quedarnos? ¿Cómo proteger a nuestra familia de algo que ni siquiera entendíamos bien? Mientras discutíamos nuestras opciones, oímos un ruido que venía de la habitación de Pedro. Cuando llegamos allí, lo encontramos sentado en el suelo, jugando animadamente con nada. Pero para él, claramente había alguien allí. Ver a Pedro jugando solo, o mejor dicho, con sus amigos invisibles, fue la gota que colmó el vaso. Mi esposa y yo nos miramos, sabiendo que necesitábamos tomar una decisión. Ya no podíamos fingir que todo era normal. Decidimos hablar con los niños, tratar de entender mejor lo que estaba pasando. Ana, nuestra hija mayor, finalmente se sinceró. Ella también había visto a los niños, pero tenía miedo de contárnoslo. «Parecen tristes, papá», dijo, con lágrimas en los ojos. «Solo quieren jugar, pero no pueden irse». Me quedé sin palabras, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Esa noche decidí quedarme despierto para observar. Me senté junto a la ventana de la habitación de los niños, determinado a ver por mí mismo lo que estaba sucediendo. Alrededor de la medianoche, comencé a escuchar las risas, y entonces, como si se hubiera levantado un velo, los vi. Niños, decenas de ellos, jugando en el patio del orfanato. Eran transparentes, como hechos de humo, pero sus detalles eran nítidos. Reconocí a la niña de las trenzas que Pedro había descrito, al niño con la pelota, a otro con un osito de peluche. Corrían, saltaban, jugaban a las atrapadas. Pero había algo mal. Sus rostros, aunque sonrientes, tenían una profunda tristeza en los ojos. De repente, uno de los niños se detuvo y me miró directamente. Era un niño. No debía tener más de 8 años. Sonrió y saludó con la mano, como si me invitara a jugar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quería ayudarlos, pero ¿cómo?
¿Qué querían? ¿Por qué estaban atrapados aquí? En los días siguientes, las apariciones se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo por la noche. A veces, durante el día, veíamos sombras pasar rápidamente por el rabillo del ojo. Los objetos se movían solos por la casa. La temperatura bajaba drásticamente en ciertas habitaciones, sin explicación. Pedro parecía cada vez más fascinado con sus nuevos amigos. Pasaba horas hablando con el aire, riendo de chistes que no podíamos oír. Ana, por otro lado, estaba cada día más asustada. Empezó a tener pesadillas, despertándose gritando en medio de la noche. Mi esposa y yo estábamos exhaustos, sin saber qué hacer. Decidimos buscar ayuda. Hablamos con un sacerdote local, con un médium, incluso con un profesor de historia de la universidad. Todos tenían teorías diferentes, pero nadie parecía tener una solución concreta. Mientras tanto, la presencia de los niños fantasmas se hacía cada vez más fuerte. Era como si estuvieran ganando fuerza, alimentándose de nuestra energía, de nuestro miedo. Y no podía dejar de preguntarme, ¿qué pasaría si seguíamos allí? ¿Hasta dónde llegaría esto? La situación en casa se estaba volviendo insostenible. Las noches eran un tormento, con sonidos inexplicables haciendo eco en los pasillos. Durante el día, los objetos se movían solos. Las puertas se cerraban con fuerza sin ninguna brisa. Ana se negaba a quedarse sola en cualquier habitación, mientras que Pedro parecía cada vez más distante, siempre susurrando y riendo con sus amigos invisibles. En una tarde particularmente tensa, decidí hacer un último intento por entender lo que estaba sucediendo. Fui al orfanato abandonado, determinado a encontrar alguna pista, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a resolver este misterio. El edificio estaba en ruinas, con marcas visibles del incendio que había ocurrido décadas atrás. Mientras exploraba los pasillos oscuros y polvorientos, sentí una presencia. No era amenazante, sino triste, profundamente triste. En una de las habitaciones, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un pequeño osito de peluche carbonizado, idéntico al que uno de los niños fantasma llevaba. Fue en ese momento que entendí. Estos niños no querían asustarnos, querían ser recordados. Volví a casa con una idea. Reuní a mi familia y compartí mi descubrimiento. Juntos, decidimos hacer algo para honrar la memoria de estos niños. Organizamos una pequeña ceremonia en el jardín de nuestra casa, invitando a los vecinos. Encendimos velas, contamos historias sobre los niños que Pedro y Ana habían conocido, y plantamos flores en su memoria. Esa noche sucedió algo increíble. Los niños fantasma aparecieron de nuevo, pero esta vez estaban diferentes. Sus rostros ya no tenían esa profunda tristeza. Sonreían, verdaderamente felices. Uno por uno, comenzaron a brillar intensamente y luego desaparecieron. Era como si finalmente hubieran encontrado paz. En los días siguientes, nuestra casa quedó en silencio. Ya no había risas misteriosas, ni objetos moviéndose solos. Pedro estuvo triste por un tiempo, extrañando a sus amigos, pero poco a poco volvió a la normalidad. Ana finalmente pudo dormir sin pesadillas. Decidimos quedarnos en la casa. Después de todo, ahora llevaba una historia importante, una lección sobre compasión y memoria. Transformamos el jardín en un pequeño memorial, con flores y una placa contando la historia del orfanato y de los niños. Los vecinos, que antes evitaban nuestra casa, ahora se detenían a admirar el jardín y contar la historia a los visitantes.
Han pasado años desde entonces. A veces, en noches muy silenciosas, todavía creo oír risas distantes, pero ya no es aterrador. Es un recordatorio amable de que algunas historias necesitan ser contadas, algunas memorias necesitan ser preservadas, y que a veces todo lo que los espíritus inquietos necesitan es alguien que los escuche y los recuerde.